Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Alegatos de Apertura. Reciban un afectuoso saludo. Desde la ciudad de Oaxaca de Juárez estamos transmitiendo el programa Alegatos de Apertura en el portal de Viernes de Jurisprudencia. Estamos transmitiendo desde las oficinas de litigio estratégico en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, desde la Verde Antequera, en México. Hoy tenemos con nosotros en Alegatos de Apertura una invitada excepcional. Hoy tenemos con nosotros a la maestra Frida Paola Altamirano Jiménez, quien vendrá a platicarnos de un tema muy interesante, poco explorado, pero que es necesario conocer: justicia privada, el arbitraje. Maestra Frida Paola, ¿podría enviar un saludo afectuoso a las amigas y amigos de Alegatos de Apertura? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciado Carlos, por la invitación y bueno, saludo con afecto a quienes nos están viendo el día de hoy. Gracias, maestra Frida Paola Altamirano Jiménez. Para nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia de su programa Alegatos de Apertura, voy a leer rápidamente una breve reseña curricular de la maestra Frida Paola Altamirano Jiménez. Es abogada por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Cuenta con un máster en arbitraje comercial internacional por la Universidad de Estocolmo, Suecia, y realizó estudios sobre derecho de la Unión Europea de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, adscrita a diversos consulados, específicamente a los consulados generales de Toronto, Canadá, y Chicago, en Estados Unidos. Además, fungió como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Regional del Sureste. También es abogada asociada de la firma Abogadas Ramos, Ripoll y Schuster. Recientemente, nuestra querida expositora del día de hoy realizó estudios en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos, sobre Derecho Internacional Privado, y el Diplomado sobre Negociación y Resolución de Conflictos, impartido por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Es integrante de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y ha sido profesora adjunta de las materias de solución alternativas de conflictos y derecho internacional privado en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Actualmente se desempeña como asesora de empresas y clientes privados en negociación de contratos, diseño de cláusulas arbitrales y representación en arbitrajes comerciales. El tema de hoy es justicia privada, el arbitraje. Maestra Frida Paola, la escuchamos con mucho gusto para que usted nos haga los planteamientos iniciales del tema de hoy: justicia privada, el arbitraje. Gracias, maestra, la escuchamos. Muchas gracias. Sí, quisiera comenzar planteando la cuestión de que el foro comercial o el foro propio del arbitraje está diseñado precisamente para llevar a cabo transacciones comerciales que sean mucho más ágiles y que propicien la solución de disputas entre las partes. Entendemos ahora que estamos pasando por un momento particularmente difícil, sin embargo, el comercio no se detiene. Las transacciones necesitan continuar operando y los contratos necesitan seguir cumpliéndose. Por lo tanto, el planteamiento aquí, el planteamiento inicial sería que el arbitraje es el foro natural en el que las controversias de carácter comercial deben resolverse. Maestra, en nuestro mundo jurídico estamos acostumbrados al acceso a la justicia desde los tribunales. Las referencias a los jueces, a los órganos del Poder Judicial, es conocimiento común para las abogadas y los abogados. Por eso hablar del arbitraje con nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia es un tema muy interesante. La primera pregunta que formularía es: ¿cómo surge el arbitraje? ¿Por qué el arbitraje? Para que
nos explique, querida maestra, sobre este tema. ¿Cómo surge el arbitraje? Precisamente existe esta idea o esta primera concepción del arbitraje como una decisión que nos aleja de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Y que por lo tanto las partes renuncian a esta justicia estatal y por lo tanto renuncian a que sea resuelta a través de un juez o a través de los entes jurisdiccionales. Sin embargo, debemos ver el arbitraje como un ejercicio de la autonomía y la voluntad de las partes. Y básicamente el arbitraje surge a partir del consentimiento, como cualquier contrato, y a partir del acuerdo de las partes de resolver todas sus controversias que surjan de cierta relación comercial, de una relación jurídica determinada, por expertos calificados, por ejemplo, árbitros, pueden ser 1 o 3 árbitros, y finalmente que se emita una resolución que tiene un carácter vinculante, que es un laudo que prácticamente tiene el carácter de una sentencia y que es reconocida a nivel internacional por un tratado, la Convención de Nueva York, y que por lo tanto es susceptible de ser ejecutada en todas aquellas jurisdicciones en donde existan bienes del demandado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es una renuncia a la justicia o no es una renuncia a acudir ante los jueces, sino por el contrario, es un ejercicio de una garantía incluso que está prevista a nivel constitucional. En atención a lo que usted ha comentado, maestra, quiero preguntarle algo. Una persona moral, vamos a utilizar este término, o una persona física, ¿cómo puede someterse a un arbitraje? ¿Qué hay que hacer para ello? Básicamente hay dos momentos en los que yo plantearía que puede existir este sometimiento a arbitraje. En primer lugar es para prever todas las disputas futuras. Y entonces se incluye una cláusula arbitral en un contrato y por supuesto ese contrato pues deberá cumplirse y deberá, digamos, indicar precisamente que las partes acuerdan someterse a arbitraje por 1 o 3 árbitros y adicionalmente debe incluir una sede, la legislación aplicable y el idioma aplicable a la controversia. Por otro lado, si ya surgió la controversia, existe la posibilidad de que las partes que ya se encuentren en un juicio puedan celebrar una cláusula compromisoria y en ese momento decidan retirar de alguna forma la disputa de los tribunales ordinarios y someterse a arbitraje. Eso es un poco complicado porque entendemos que ya las partes están en disputa, ¿no? Sin embargo, es posible y en algunos casos es una salida bastante viable como para resolver la controversia. Maestra, usted ha hecho referencia a la cláusula compromisoria, también llamada compromisaria. ¿Podría usted explicarnos qué es la cláusula compromisaria? El, yo no estoy familiarizado con estos temas y yo me imagino que también nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia, estos temas pues resultan relativamente nuevos, aunque tengan ya bastante tratamiento. No es algo común, estamos más familiarizados a acudir ante los órganos jurisdiccionales. Por eso, en ese sentido, ¿qué sería, qué alcance tendría una cláusula compromisoria? Básicamente, una cláusula compromisoria sustituiría al texto clásico, ¿no? De todas las partes o las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales que les corresponden y renuncian a aquellos de su domicilio. Básicamente, el acuerdo de arbitraje sustituiría esa cláusula y por lo tanto es una cláusula muy sencilla, es una cláusula que incluso en el ámbito del arbitraje le llaman la cláusula de la medianoche o la cláusula de la champaña, porque ya que las partes han estado horas negociando y horas platicando acerca de cómo se va a trasladar la mercancía, los términos comerciales, Incoterms, de repente se acuerdan que no tienen una cláusula de qué va a pasar o cómo van a solucionar sus conflictos, ¿no? Entonces se ponen a negociar la cláusula arbitral que para mí únicamente debe incluir 3 elementos esenciales. El primero es el sometimiento, el claro sometimiento y la referencia al arbitraje. En segundo lugar,
debe determinarse el alcance de la cláusula arbitral. Por ejemplo, si es solamente el contrato o si es el contrato y todas las relaciones que deriven del contrato, incluso con la posibilidad de traer cuestiones extracontractuales al arbitraje, ¿no? Otra cosa y otro tema que es relevante es que en México cualquier materia que sea susceptible de ser resuelta por un juez mercantil o que pertenezca a la materia mercantil puede ser resuelta en arbitraje. En algunas jurisdicciones como Estados Unidos, incluso la materia laboral puede ser resuelta en arbitraje. Entonces, salvo ciertas limitantes establecidas en la ley, prácticamente las partes pueden pactar, dirimir cualquier controversia o cualquier disputa en arbitraje, señalar el número de árbitros, 1 o 3, dependiendo de la complejidad, y hacer referencia a un reglamento o a una institución arbitral, que es prácticamente quien va a llevar y va a conducir el arbitraje, ¿no? ¿Qué debe incluirse, maestra, en la cláusula arbitral? Se establece que la sede, las leyes aplicables, las Efectivamente. reglas. Efectivamente, con la referencia al reglamento de arbitraje que pacten las partes, se entiende que el acuerdo incluye el reglamento generalmente de la Cámara de Comercio Internacional o el reglamento. En México es muy común ver arbitrajes frente a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, que incluso tiene un arbitraje de baja cuantía. Por ejemplo, vamos a pensar en una disputa hasta 300,000 pesos. Un arbitraje costaría alrededor de 27,000 pesos actualmente. La sede del arbitraje en realidad es una ficción jurídica. Ahorita que vivimos en un mundo prácticamente virtual, la sede es simple y sencillamente la referencia a la jurisdicción en la que se puede anular el laudo arbitral. No significa que todas las partes deban encontrarse físicamente en algún lugar. Por ejemplo, las sedes más pro arbitraje son Francia, bueno, París, Francia, Londres y Nueva York, por nombrar algunas. Entonces, eso no significa que los árbitros y las partes en la disputa tengan que volar todos a París, ¿no? Por ejemplo. Y otro tema, pues el tema de la legislación aplicable, que precisamente nos va a decir cuáles son las materias susceptibles de ser arbitrables y por supuesto que nos van a indicar los límites en temas de orden público y en temas también de nulidad. Maestra, ¿quiénes pueden ser árbitros? ¿Quiénes pueden ser árbitros o árbitras? ¿Quiénes? Prácticamente cualquier persona. Sin embargo, existen proyectos que son particularmente interesantes, por ejemplo, un proyecto que se llama Arbitrator Intelligence, que es un proyecto en donde básicamente se busca a profesionales que tengan ciertas cualidades relacionadas con la disputa. Por ejemplo, si tengo un conflicto de software, puedo nombrar a un experto que sea ingeniero, el presidente del tribunal generalmente es un abogado para cumplir con todas las formalidades requeridas por la ley, y el tercer árbitro, por ejemplo, podría ser una combinación de ambos perfiles, ¿no? Entonces es muy interesante porque realmente es una persona especialista en el tema, pero también es alguien que debe disfrutar, bueno, no digo disfrutar, pero alguien que debe poseer de alguna manera cierta reputación en el mercado de los árbitros, porque únicamente a través de referencias o como es la dinámica en la vida real, pues uno levanta el teléfono y pide la referencia de alguien que haya sido un árbitro previo, ¿no? Para ver su disponibilidad y, por supuesto, la manera en la que conduce el procedimiento. Maestra, ¿y hay un órgano encargado de regular las funciones de los árbitros, de regular los arbitrajes en México, una institución? Realmente quienes actúan como una especie de, no de, tanto de supervisión, pero que actúan como una especie de autoridad que vigila cuál es el desempeño de los árbitros, son las instituciones arbitrales. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional, la CCI en México, tiene precisamente un mecanismo, un sistema de revisión del laudo, ¿no? No es una revisión de fondo, pero sí, por ejemplo, se hace una revisión de que todas las cuestiones que debieron resolverse
y que se hacen constar en un acta de emisión se incluyan en el laudo arbitral. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los requisitos con los que debe cumplir un laudo emitido por la CCI. Esto es muy interesante, maestra. No existe, por lo menos en esta ciudad, en la ciudad de Oaxaca, pues una cultura del arbitraje. Pero siguiendo con el tema, ¿cómo elegirían las partes contendientes a un árbitro? ¿Dónde están los árbitros? ¿Cómo los elegimos y dónde los encontramos? Hay diferentes mecanismos. Por ejemplo, vamos a pensar en un arbitraje frente a llevado a cabo o administrado por la Cámara Nacional de Comercio. La Cámara Nacional de Comercio puede proporcionar unas listas. Precisamente son ellos quienes hacen un poco este trabajo de evaluación de los árbitros y presentan unas listas de candidatos que las partes o los abogados de las partes, digamos, se les asignan y ellos eligen a través de un sistema de puntos, ¿no? En primer lugar, tachan al árbitro que definitivamente pues no comparte muchas veces la postura del cliente, y en segundo lugar, pues tachan a los 2 o 3 perfiles que son los más idóneos y posteriormente los van numerando. Si hay un acuerdo entre las partes, es lo ideal y entonces se nombra a los árbitros, pero si no existe ese acuerdo, precisamente la institución administradora es la que va a nombrar a los árbitros. Qué interesante. Estamos inmersos actualmente dentro de una pandemia que ha puesto en jaque al sistema de impartición de justicia desde los tribunales establecidos por el Estado. En estos tiempos de pandemia, ¿podemos apreciar la ventaja de los arbitrajes? ¿Se pueden hacer arbitrajes a través de estas audiencias remotas, a través de las videoconferencias? ¿Es posible esto? Sin duda, incluso hay una primera audiencia o un primer acercamiento con el árbitro que siempre se ha llevado a cabo de manera virtual, ¿no? Entonces, generalmente el árbitro utilizaba antes Skype, ahora incluso hay regulaciones en materias de ciberseguridad en el arbitraje y por lo tanto los árbitros deben cumplir con ciertas características, incluso en su equipo, en sus redes, y llevan a cabo una audiencia preliminar, efectivamente en un horario. Pueden ser diferentes usos horarios, puede ser con partes ubicadas en cualquier jurisdicción en el mundo y prácticamente ahí se organizan las partes, ¿no? Hay de repente algunos comentarios o una confusión de que el arbitraje es flexible. Esto no significa que no haya plazos y que no haya términos, ¿no? Además, debemos pensar en que el árbitro tiene la obligación de llevar a cabo el procedimiento de manera eficiente. Y mientras más se tarde el arbitraje, más gastos se generan para las partes. Y las partes no quieren invertir el dinero bueno en el malo. Las partes quieren continuar haciendo negocios, resolver su disputa y seguir trabajando. Entonces, este tema de la justicia virtual a través de plataformas digitales, que para nosotros, los que generalmente acudimos ante la justicia institucionalizada, ante la justicia estatal, nos resulta nuevo, es algo que ya se había venido utilizando con anterioridad en los campos del arbitraje. Esto es sumamente interesante, que la tecnología sea utilizada desde hace ya algún tiempo, con anterioridad a esta situación, en el arbitraje. Resulta sumamente interesante. Efectivamente, y además que también los árbitros, a pesar de ser personas ya con mucha experiencia, son gente que también está dispuesta a hacer uso de esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder presentar testigos a través de una videoconferencia. Estos elementos, por ejemplo, se han perfeccionado. Ahora ya existen estas cámaras de 360 grados en donde se vigila efectivamente que un testigo está solo, pero también los árbitros, digamos, han tenido esa disponibilidad y esa aceptación de alguna manera de incorporar todas esas herramientas tecnológicas, ¿no? El sistema habitual es que se lleva a cabo una única audiencia virtual en este momento y en ella se presentan a los testigos, se presentan a todas las partes, todas las pruebas, y se emite una especie de transcript, se emite una transcripción de toda la diligencia
que se envía al árbitro, e incluso si se llevan arbitrajes en inglés, se puede solicitar una traducción simultánea. Entonces, en tiempo real se está haciendo la traducción simultánea, se están generando estos documentos y al terminar la audiencia se envía a todas las partes por correo electrónico y básicamente nos vemos hasta la emisión del laudo. Entonces, maestra, en estas diligencias de arbitraje, ¿se privilegia la oralidad? ¿Se privilegia la contradicción? Efectivamente, el tema de repente de que nosotros, o bueno, en el litigio se incorporó un poco el tema de la oralidad y nos incorporamos a esta reforma. Ya era un tema que en arbitraje venía trabajándose desde siempre, ¿no? Los alegatos siempre se han presentado de manera oral y toda la presentación se hace de manera oral. Incluso también en el tema de contradicción hay un tema que es bastante interesante, que es la presentación de expertos y la posibilidad incluso de que frente al tribunal, el tribunal emite las preguntas en ese momento, pueden confrontarse los expertos, ¿no? Es una especie de, le llaman en inglés hot tubbing, es como meter a tus árbitros en un baño caliente, ¿no? Entonces los tienes ahí confrontándose, sudando y sufriendo con el tribunal arbitral y frente a las partes que al final son quienes los contrataron, tratando de defender ciertas posiciones. En términos generales, ¿es caro el arbitraje? Realmente yo no podría decir que es caro si es rápido, ¿no? O sea, el hecho de poder tener una solución en menos de 6 meses e invertirle un monto, por ejemplo, en la Cámara Nacional de Comercio de 20,000, 30,000 pesos, no me parece que sea un gasto significativo o un gasto que pueda mermar demasiado en las finanzas de una empresa, ¿no? O sea, consideraría mucho más costoso quedarme en un litigio de 4 o 5 años y obtener una sentencia cuando mi dinero ya no vale prácticamente nada, ¿no? Y en estos procedimientos arbitrales, maestra, también hay mecanismos para ejecución de los laudos. ¿Puede utilizarse vías de apremios para ejecutar los laudos? ¿Hay causales de delegación y de reconocimiento? Efectivamente, sí, existen, por supuesto, aquí no es una renuncia absoluta a las cortes ordinarias, existe en nuestro Código de Comercio, precisamente en el artículo 1424, la obligación ante la existencia de un acuerdo de arbitraje del juez de remitir a las partes al arbitraje. Pero si en cualquier momento se requiere algún apoyo judicial al arbitraje, pueden emitirse medidas cautelares en términos del 1425 y el 1478 del Código de Comercio, pero ahora existe también una figura que le llaman un árbitro de emergencia. El típico caso es tener un contenedor detenido en aduanas, por ejemplo, con mercancías, quizá puedan ser alimentos perecederos que deban liberarse de manera inmediata y se solicita, en lugar de acudir a un juez que se libere esa mercancía, se solicita un árbitro de emergencia. Un árbitro de emergencia se nombra en menos de 24 horas y en menos de 72 horas una de las partes o la parte que solicita la medida debe tenerla. Eso es muy interesante, todo este tema que en términos generales no es muy común. Y es muy interesante saber también que en determinados momentos podemos acudir también a la jurisdicción ordinaria para que intervenga en estos temas. Quisiera preguntar algo sobre el mismo tema. Si existen casos en los que haya intervención, aparte de esto que me está comentando, intervención judicial en el arbitraje. Por ejemplo, bueno, por supuesto que esa intervención judicial es en apoyo al arbitraje, pero existe, por ejemplo, también la posibilidad de que, en virtud de que los árbitros carecen de imperio, sea el juez el que ordene, por ejemplo, a alguno de los testigos a acudir al arbitraje, ¿no? Sea quien ejerza esta función y entonces se obligue a alguna de las partes a que presente a ciertos testigos, por ejemplo, o que incluso se emitan medidas cautelares por parte de un juez y no por parte de un árbitro de emergencia.
Eso es muy interesante. ¿Y aquí no consideraría usted que este mecanismo de acudir ante un juez para que el juez ordene, por ejemplo, la presentación de determinado documento, no generaría tardanza, retardo? Sí, definitivamente sí, pero realmente esa situación ocurriría de manera extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, en un litigio, y esto fue una comparación que hicimos con un arbitraje, en un litigio tenía que solicitarse una carta rogatoria, ¿no? En este caso era Costa Rica, y se estaba solicitando a través de, pues, de la Cancillería y de todo el procedimiento ordinario. Y de la misma manera se estaba llevando un arbitraje por una disputa parecida y entonces se solicitó la misma prueba, se puede emitir por la autoridad y enviar de manera electrónica. Y cuando en un litigio la prueba prácticamente se pudo obtener después de un año y medio, el arbitraje ya había concluido, ¿no? En el arbitraje ya se había desahogado esa prueba y se había dado el laudo, se había dictado el laudo y estábamos en el momento de la ejecución, ¿no? Entonces, realmente para el desahogo de las pruebas y para solicitar este auxilio o esta intervención judicial, tendrían que agotarse todos los mecanismos que el arbitraje prevé. El arbitraje, maestra, implica una renuncia a la justicia del Estado, implica una renuncia a la jurisdicción estatal. Definitivamente, o desde mi punto de vista, no es una, sí es un ejercicio, por supuesto, de la autonomía de la voluntad, sí es de alguna manera abstraerse del foro judicial, pero al mismo tiempo es acudir ante expertos y no por ello significa que van a emitir una resolución que carezca de justicia, ¿no? Por supuesto que debe haber un sentido de justicia y adicionalmente existe una legislación aplicable al arbitraje. Por lo tanto, creo que cualquier orden jurídico pues tiene nociones básicas de lo que se considera justo y bueno, ¿no? Maestra, para hacer esto más gráfico, vamos a suponer que usted y yo tenemos, Carlos y Paula, tenemos un conflicto respecto de determinada marca comercial y tenemos ese problema. Usted está utilizando doble clic, que vamos a suponer que es una marca comercial registrada a nombre de Carlos Doble Clic, y usted la está utilizando y tenemos este problema. Pero como usted está utilizando esta marca, yo ni la quiero ver a usted, pues. ¿Cómo hacemos ese acercamiento primero para ponernos de acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer para iniciar un procedimiento arbitral en este conflicto? Sí, sí sería susceptible de ser resuelto por un árbitro, ¿verdad? Así es, efectivamente, el Pero tema de las imagínese este marcas. problema, usted está utilizando esto y yo quiero intentar una acción contra usted que está utilizando el doble clic. Y entonces, para que nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia vean detalladamente los pasos que tenemos que seguir. Primero usted se tiene que poner de acuerdo conmigo en que tenemos que someter esto ante una decisión arbitral, pero si yo ni quiero hablar con usted. Efectivamente, yo creo que ese es el gran reto básicamente, pues para mí ese es el primer acercamiento que tienen que hacer los abogados, ¿no? O sea, restablecer un poco la relación comercial. En este caso, no existe una relación comercial previa, pero existe la posibilidad de que yo en este caso sea la demandada en un litigio, ¿no? Entonces, de repente también el hecho de que los abogados hagan esta labor y presenten a alguien que puede ser el demandado en un litigio ordinario la posibilidad de acudir a un arbitraje y tener una resolución mucho más rápida y probablemente menos, vamos a decir, menos contenciosa que en una corte ordinaria, sí representa una ventaja, pero definitivamente ese es el gran reto a la hora de firmar cláusulas compromisorias, ¿no? El hecho de que las partes ya se encuentran en disputa y difícilmente podrán ponerse de acuerdo. Pero una de las ventajas también del arbitraje es que una cláusula compromisoria es sumamente sencilla. Yo he visto casos en donde básicamente se envía por correo electrónico la cláusula arbitral y
la primera parte es una amenaza, ¿no? La primera parte es, estás manejando mi marca, te voy a demandar en tribunales, o te doy la opción de acudir a un arbitraje frente a la Cámara de Comercio Internacional en la Ciudad de México. Prácticamente se deja abierta esta opción y es muy probable que digan, estoy de acuerdo, que recibí el correo, o que incluso nada más con la prueba misma de que se emitió este acuerdo de arbitraje y hubo una recepción, podría cuestionarse si existió un consentimiento, ¿no? Entonces, la persona a la que va dirigida ese correo electrónico, vamos a suponer que dice, está bien, estoy de acuerdo en someterme a un arbitraje. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? Efectivamente, si las partes nombraron a una institución arbitral, presentan una solicitud de arbitraje. En una solicitud de arbitraje se presentan los elementos básicos de la disputa, quién es el actor, quién es el demandado, sobre qué versa la controversia de manera muy breve y se propone a los árbitros, se propone a 1 o a 3 árbitros. Se ¿Y la envía, lista de árbitros dónde está, maestra? está en la Cámara Administradora, pero en ese primer momento se puede elegir a cualquier persona. Ah, muy bien. En ese momento se puede decir, yo nombro al abogado Carlos Dobleclic como mi árbitro y queda a consideración de la Cámara de Comercio o de Canaco el aceptar si esta persona tiene el perfil idóneo para resolver, ¿no? Por ejemplo, si su especialidad es derecho bancario, pues difícilmente eso tendrá que ver con una marca, pero si, por ejemplo, su especialización es en temas de trade dress o incluso también de propiedad intelectual, por supuesto que será un candidato idóneo para resolver la controversia. Y ya estamos en esta etapa. ¿En qué momento nos empezamos a pelear ante el árbitro? En segundo lugar, bueno, se emite una solicitud de arbitraje, nos responden a la solicitud de arbitraje y ahora sí se constituye el tribunal arbitral, se constituye ya sea que cada una de las partes nombre a un árbitro y los 2 árbitros nombren al presidente, o que la institución administradora nombre a los 3 árbitros y ahora sí, nos sentamos a una conferencia telefónica, determinamos los plazos y comienza, generalmente son 2 rondas de escritos, la demanda, la contestación de la demanda, la réplica y la dúplica, y el árbitro comienza, digamos, a solicitar y a llevar a cabo todo el calendario procesal, porque se fija un calendario procesal en donde se prevé la audiencia final. Una vez que se presentan todos los documentos o todos los escritos por las partes, viene una etapa que hemos de alguna manera adoptado del common law, que se llama discovery. Es un proceso en donde si yo tengo la sospecha de que existe un documento en posesión de mi contraparte, la solicito. La solicito a través de una tabla, que es la tabla Redfern, y entonces incluyo el por qué considero que esa evidencia es relevante y es material. Aquí es muy importante considerar también que los árbitros, en función del reglamento y de la legislación aplicable, tienen la facultad de determinar la relevancia y materialidad de la prueba. Entonces, de alguna manera tienen este poder de evitar que se nos envíen 100,000 facturas irrelevantes en una transacción. El árbitro te puede decir, quiero 10 facturas de este periodo a este periodo, que es cuando se originó la disputa. Y ahí, pues por supuesto, puede haber el tema del debido proceso y siempre y cuando las partes tengan plena oportunidad de presentar sus posiciones, no tendría que haber ningún inconveniente con el laudo. ¿Y cómo se desahoga la testimonial? ¿Es La como en las películas donde el abogado va a la sala de juntas de la contraparte? Como en el sistema norteamericano. En realidad, bueno, hay 2 pasos, ¿no? El primero sí es así, el primero generalmente van los abogados al despacho de la contraparte y se tiene una testimonial o un primer testimonio por escrito que se presenta al árbitro. Ese generalmente se incluye en el escrito de demanda y en la segunda fase, en la audiencia, se presenta al testigo. Y ahí sí, es como en las películas, comienza esta primera parte en donde quien presenta al testigo lo cuestiona, posteriormente viene un contrainterrogatorio y finalmente vienen las preguntas del tribunal arbitral.
Y los árbitros en la mayoría de los casos son gente muy preparada que llega preparadas a las audiencias y ya tienen una lista de preguntas muy precisas que van a hacer para el testigo. Así se desahoga igual la prueba pericial. Me imagino que también el perito es primero interrogado por quien lo ofrece y después contrainterrogado por la contraparte, y también habrán algunas preguntas por parte del juez, del tribunal arbitral, ¿verdad? Efectivamente, incluso hay, bueno, dependiendo de la materia, incluso hay peritos que hacen uso, ahora que hablábamos de la tecnología, ¿no? De presentaciones, por ejemplo, en la construcción de un puente, las construcciones de un aeropuerto. Se puede ir viendo, ¿no? Visualizando incluso cómo debió haber sido la construcción, cómo debió haber funcionado la planta eléctrica, cómo debió haberse hecho la instalación. Entonces, se pueden, digamos, hacer uso de todas esas herramientas para presentar las pruebas periciales y honestamente son bastante persuasivas, ¿no? Es un mecanismo que funciona muy bien. Y después, ¿en qué momento viene la etapa de alegar, maestra? Precisamente al cierre bueno, una vez que se termina la audiencia, al cierre de la audiencia, vienen un par de días y 10 días generalmente para presentar consideraciones adicionales, pero basadas en lo que ya se presentó en la audiencia, ¿no? Se envía a cada una de las partes el transcript de la audiencia y únicamente se hacen observaciones precisas. Si el árbitro necesita aclaraciones sobre 2 o 3 puntos del acta de emisión, el árbitro solicita a las partes que hagan comentarios finales sobre esos 3 puntos y dependiendo del reglamento, uno puede tener un laudo emitido en un mes o un laudo emitido en un máximo de 6 meses. El laudo también está sometido a los requerimientos constitucionales de la fundamentación y motivación, ¿o no es ¿No? necesario? No es necesario un laudo arbitral en procedimientos de baja cuantía, no es necesario que tenga el razonamiento ni las conclusiones a las que llegó el árbitro. Simple y sencillamente se puede incluir la historia procesal y se puede incluir la decisión final del árbitro. Esto aligera un poco la emisión del laudo arbitral, porque precisamente a veces he advertido que la sobrecarga de trabajo de la emisión de las decisiones jurisdiccionales es la gran dificultad que implica no solo emitir las consideraciones de hechos, sino el deber de fundar, es decir, de decir la norma y luego de decir las razones aplicables por qué esa norma y por qué la decisión en tal o cual sentido. Los órganos jurisdiccionales yo creo que a veces están sometidos a esa gran presión de fundar y motivar, cuando en otros sistemas pues el juez toma la decisión y ya solamente explicando el sentido. Y Efectivamente. maestra, perdón que la interrumpa, y emitido el laudo, ¿se puede impugnar? ¿Ante quién se impugna? Si se puede impugnar. Se puede impugnar, pero solamente ante el juez de la sede del arbitraje. Y ahí se tiene que cumplir con los requisitos que digamos, cada lex arbitri o cada ley de la sede disponga. Ese es un tema relevante porque en la sede es en el único lugar en el que se puede anular el laudo arbitral. Sin embargo, el laudo se puede ejecutar en más de 160 jurisdicciones en virtud de la Convención de Nueva York. A ver, yo creo, no he logrado tener la precisión sobre esto. Podemos, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México resolviendo esta controversia por la utilización indebida de la marca doble clic. Entonces, ya nos sometimos a un procedimiento arbitral, constituimos nuestro tribunal arbitral, ya seguimos las etapas de la demanda, por decirlo algo, la contestación, la réplica, la dúplica, las pruebas, y ya tuvimos oportunidad de hacer las alegaciones, el tribunal emite su laudo y luego existe la posibilidad de impugnar estas decisiones a través del juez de la sede. El juez de la sede nos referimos al juez ordinario, al juez mercantil. Efectivamente, al juez de distrito. En realidad,
Son los juzgados de distrito quienes podrían, ante quienes se somete la nulidad del laudo, pero es muy importante mencionar que hay 5 causales que son bastante restrictivas y que únicamente son copia de la Convención de Nueva York, del artículo 5 de la Convención de Nueva York. Entonces, el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral se contempla en el artículo 1462 de nuestro Código de Comercio y solamente se puede anular un laudo, o sea, en principio un laudo debe reconocerse y ejecutarse. Y solamente de manera excepcional puede no reconocerse y ejecutarse, por ejemplo, si va en contra del orden público, si un laudo fue anulado en la sede y se intenta reconocer y ejecutar en otra jurisdicción. Puede ser, por ejemplo, si existió un acuerdo de arbitraje que era nulo, ineficaz o de imposible ejecución, si la constitución del tribunal arbitral no fue de acuerdo con las partes, o incluso si las partes no tuvieron el derecho al debido proceso, ¿no? Yo creo que esos son los elementos principales por los cuales podría anularse un laudo. Y después, en contra de la decisión anulatoria o confirmatoria del laudo, ¿todavía se podría promover amparo directo? Ya no, algunos juristas pretendían realizar este tipo de cuestiones o impugnarlo a través de un amparo directo. Sin embargo, bueno, en primer lugar, los árbitros pues no son autoridad, no tienen el carácter de autoridad. Y en segundo lugar, el arbitraje, digamos que da poca cabida a este tipo de instancias constitucionales, ¿no? Entonces, en términos generales, no habría la posibilidad de interponer un amparo. Qué interesante, maestra. ¿Y por qué considera usted, maestra, que en México no tenemos, o por lo menos no es muy visible, esta cultura del arbitraje? ¿Por qué mayoritariamente las abogadas y los abogados estamos litigando ante los órganos jurisdiccionales estaduales? Creo que nos parece una figura que es sumamente compleja, ¿no? Desde mi punto de vista, el arbitraje es un litigio más sofisticado, o algunos autores le llaman un arbitraje para adultos, ¿no? O un litigio para adultos, porque precisamente no hay la posibilidad de estar recurriendo a ciertas, digamos, dilaciones procesales o a ciertos recursos que la ley prevé, ¿no? Para poder detener que se ejecute un laudo. Entonces, básicamente yo creo que es un poco la falta de, pues no podría decir de formación en la materia, sino un poquito de que se vea el arbitraje como un tema mucho más accesible, ¿no? Se ve como también una práctica que es sumamente cara. Como lo mencionaba, hay arbitrajes, por ejemplo, de baja cuantía en Canaco. Y sobre todo también cambiar un poco esta mentalidad de litigio, ¿no? Las partes haciendo negocios también pueden llegar a un acercamiento, ¿no? Las partes, por ejemplo, cuando tienen proveedores sumamente especializados, lo último que quieren es pelearse con sus proveedores o pelearse con el cliente. Y adicionalmente hay un tema importante en el arbitraje. El arbitraje es confidencial. Entonces, cuando no sepamos, por ejemplo, que una gran cadena de hamburguesas tuvo problemas por abrir sus cadenas en Medio Oriente porque la carne era de cordero y pues ahí la religión no permite comer carne, mientras el público no tenga conocimiento de esto, pues realmente el arbitraje pues se va a seguir llevando a cabo en sitios privados, ¿no? Y de manera confidencial. Entonces, de repente también creo que hay que cambiar esta concepción del arbitraje y acercarlo más a la gente que quiere hacer negocios, ¿no? Porque definitivamente mucha gente quiere hacer negocios, mucha gente quiere salir al extranjero, pero de repente no saben cómo resolver algún tipo de disputa que pudiera salir. Qué interesante, maestra. Pongamos de un lado al árbitro y de un lado al juez de derecho público, al juez estadual. ¿Cuál es la ventaja del árbitro frente al juez? En primer lugar, yo creo que una de las grandes ventajas es la disponibilidad, ¿no? Un juez con una carga de trabajo extraordinaria, resolviendo todo tipo de asuntos, mientras que tienes un árbitro al que efectivamente le estás pagando y por lo tanto tú eres un cliente.
y tiene una disponibilidad absoluta para las partes o prácticamente absoluta. Por lo tanto, está plenamente encargado de llevar a cabo la lectura de todos los escritos, de analizar todas las pruebas y de hacer un estudio de fondo. Adicionalmente, pues la preparación de los árbitros, ¿no? El hecho de que sean expertos en la disputa ahorra muchísimo tiempo a los abogados para poder presentar su caso. Eh, Vamos a pensar, yo tuve un caso de un software que era no tanto complejo en el tema de fondo, sino era complejo por los términos que utilizan los ingenieros. Entonces, tratar de explicarle a un juez cómo funcionaba el software era algo que no podíamos concebir. Y en cambio, platicárselo a un árbitro que tenía también una ingeniería resultaba un tema sumamente sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que el grado de especialización es lo que se paga en el arbitraje. Entonces, digamos, haciendo un pequeño resumen, las ventajas de un árbitro sobre el juez serían la disponibilidad y la especialización. Y la Efectivamente. imparcialidad, maestra, ¿cómo estamos en el tema de la imparcialidad? Eso es muy importante porque a pesar de que las partes tienen la posibilidad de nombrar a su árbitro, generalmente cada parte nombra a su árbitro y estos dos árbitros nombran al presidente, eso no significa que los árbitros sean abogados de parte y eso no significa que deban forzosamente representar los intereses de la parte que los nombra. Pero sí hay criterios, incluso de soft law, que no son derecho positivo, que son prácticas, que son reglas, por ejemplo, sobre imparcialidad de los árbitros, que no solamente afectan a los árbitros, sino también afectan a los abogados de parte y a las partes en sí. Entonces, cualquier circunstancia que a ojos de terceros pudiera verse como que un árbitro tiene interés en el laudo final o en el laudo arbitral, prácticamente los árbitros en ese momento en el que se descubre esa situación que además tienen que declarar, renuncian en la mayoría de los casos. Y además hay un procedimiento de recusación si se considera, por ejemplo, que un árbitro es parcial o carece de independencia, ¿no? El típico caso es, por ejemplo, hay 3 listados y el listado verde pues dice que si uno es amigo del árbitro en Facebook, no hay problema, no hay que declararlo, ¿no? Pero Sí, no hay que declararlo. Pero si uno tiene acciones, por ejemplo, en la empresa o en el despacho donde trabaja el árbitro, definitivamente eso hay que decirlo. sí, qué interesante. Yo he estado leyendo, por ejemplo, estuve leyendo hace algunos años un procedimiento de arbitraje muy interesante y muy lamentable para México, que fue el caso de la isla de Clipperton, donde se acudió al arbitraje internacional y se pidió al rey de Italia y soberano de Etiopía que resolviera esta controversia por por el atolón de Clipperton, que Ujú. no se llamaba Clipperton, sino que se llamaba la Isla de la Pasión o los Médanos. Nación. Y yo creo que a partir de ahí, pues tenemos algunas desconfianzas, porque por lo menos la historia oficial ha dicho que en ese arbitraje nos hicieron trampa, dicen en ese importante arbitraje, y que como estábamos saliendo de la revolución, en esos días, pues como que no interesó mucho al Estado mexicano ir a defender el asunto del arbitraje internacional por la isla, ahora isla de Clipperton, pero yo creo que también algo de eso acontece en nuestro subconsciente para no aceptar así con toda la alegría necesaria al arbitraje. No sé si eso tenga algo que ver. Yo pensaría que sí, pero definitivamente creo que una de las grandes labores o grandes compromisos que un abogado tiene que hacer es elegir al árbitro idóneo, ¿no? Un arbitraje es tan bueno como el árbitro, al final. Así como dicen en arrendamientos que un inmueble depende de su ubicación, un arrendamiento, pues depende, perdón, un arbitraje depende completamente de los árbitros. Y ahí, pues sí, efectivamente creo que hubo una falta de independencia por parte del árbitro que resolvió en ese asunto, como también en el tema de la frontera de Texas, ¿no? Y varios arbitrajes, por ejemplo, Metaltech, un asunto que tenía que ver con residuos peligrosos,
y que fue prácticamente echado para atrás por un presidente municipal, ¿no? En San Luis Potosí. Entonces, también de repente considero que el Estado mexicano no está consciente de que existe todavía el arbitraje y de que existen mecanismos, por ejemplo, como el arbitraje de inversión, para obligarlo a cumplir con ciertas disposiciones internacionales. Maestra, muchas gracias por la exposición y yo quiero comentarles que nuestro público de alegatos de apertura es un público que es muy inquieto y que formula una gran cantidad de preguntas y ya me pasaron la lista de algunas preguntas que están formulando y que me voy a atrever a formulárselas a usted, maestra. Yo formulo las preguntas tal cual las realizan y si tengo que hacer alguna precisión la hago. Pero la primera pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de los árbitros para resolver un asunto? Los parámetros, yo diría que en primer lugar se sujetan a la legislación aplicable señalada en la cláusula arbitral. A falta de una legislación aplicable, se sujetan al acuerdo entre las partes. Por ejemplo, esa es una también de las grandes ventajas del arbitraje. Cada etapa procesal o en cada momento procesal se le da vista a ambas partes. Entonces, las partes tienen en todo momento plena oportunidad de comentar sobre las pruebas, por ejemplo, o de comentar sobre la modificación del calendario procesal. Y están sujetos los árbitros, por supuesto, al tema del debido proceso y la plena oportunidad, dar plena oportunidad a las partes de presentar su caso de manera completa, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta que le están formulando es, la leo tal cual. ¿Por qué el Estado limita los montos de los asuntos que se pueden llevar al arbitraje? ¿Es cierto esto? ¿El Estado limita los montos? En algunas cláusulas arbitrales no es tanto que limiten los montos, sino limitan, por ejemplo, el tipo de disputa o la cuantía por la cual se puede llevar a cabo un arbitraje. Vamos a pensar, por ejemplo, en cláusulas de la Comisión Federal de Electricidad. Hay algunas disputas que por su cuantía deben resolverse por un perito. Y vamos a pensar que disputas que ascienden a más de 100 millones de dólares sean llevadas a arbitraje, ¿no? Básicamente, las partes son libres de definir el alcance que quieren dar a la cláusula arbitral, pero sí se puede establecer una cuantía. Por ejemplo, en la Cámara de Comercio Internacional, una disputa por menos de 3 millones de dólares forzosamente se tiene que resolver por un árbitro en un arbitraje de baja cuantía. Muchas gracias. Le están preguntando, maestra, algo que pudiera parecer muy obvio. En Oaxaca es común que se acuda al arbitraje y yo le agregaría, ¿hay árbitros en Oaxaca? Es una pregunta complicada, pero yo diría que no a ambas. En primer lugar, la institución que desde mi punto de vista a nivel nacional está más reconocida como una institución administradora de arbitrajes es la Cámara Nacional de Comercio, la CANACO. Y en segundo lugar, es esta Cámara la que ya tiene, digamos, probada la eficiencia de los árbitros, ¿no? Ya tiene probada su capacidad y ya tiene probada que cumplen con ciertos requisitos como para poder emitir un laudo y sobre todo conducir un arbitraje. En el mismo sentido le preguntan, ¿qué entidades federativas son pioneras o usan más el arbitraje? Por ejemplo, en la Ciudad de México, por supuesto, pues ahí se encuentran los grandes corporativos, pero una de las ciudades en las que también el arbitraje está muy presente es, por ejemplo, la ciudad de Guadalajara. Guadalajara se está convirtiendo como en el Silicon Valley mexicano y por lo tanto varias empresas de tecnología están optando por resolver controversias vía arbitraje. También en Monterrey, por su cercanía con la frontera, es muy común que quienes hagan transacciones con norteamericanos incluyan cláusulas arbitrales. Hay otra pregunta muy lógica y la pregunta está así tal cual. ¿Dónde se puede estudiar para ser árbitro mediador? Yo diría que son ahora sí que Dos dos figuras. vertientes, ¿sí? Dos funciones diferentes en estos mecanismos alternativos de solución de controversias.
En temas de mediación, por supuesto que pueden someterse candidaturas e incluso hay algunos, tengo entendido que hay, pues el Poder Judicial de algunos estados ofrece estas certificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara ya existe esta capacitación como mediador, se toman alrededor de 120 horas y se acredita a través de un examen y se cuenta, digamos, con esa característica para ser mediador. Para ser árbitro, en realidad los perfiles son muy diversos. Yo diría que en términos generales un abogado que tenga conocimiento de contratos, obligaciones y que se especialice en algún área del derecho, por ejemplo, de propiedad intelectual, por ejemplo, en temas de minería, en temas bancarios, de seguros, podría incorporarse al mundo del arbitraje. Otra pregunta que le formulan, maestra, es ¿qué ley regula el arbitraje? ¿Qué ley regula el arbitraje? En México, el Código de Comercio, el libro quinto, el título cuarto de nuestro Código de Comercio prevé el arbitraje y algo que me llama mucho la atención siempre que reviso el Código de Comercio es que básicamente Porfirio Díaz ya lo tenía previsto, ¿no? O sea, ya había incorporado esta figura y quedó ahí rezagado, ¿no? Como un apartado más. Ahora está el proyecto de que se dicte una ley especial, como existe en varios países, por ejemplo en Suecia y en Estados Unidos, con la Federal Arbitration Act, un acta que precisamente regule solamente el arbitraje, ¿no? Es importante mencionar que en nuestro Código de Comercio se trata prácticamente con las mismas reglas a los arbitrajes nacionales y a los internacionales, cuando en otras jurisdicciones como China se hace una distinción entre los arbitrajes nacionales y los internacionales. Hay reglas diferentes para cada uno de ellos. Otra pregunta que le formulan es, y creo que ya está contestada, si existe algún medio de impugnación dentro del arbitraje y la fuerza de los laudos. Bueno, sí, aquí nada más se puede impugnar un laudo, por supuesto se puede anular el laudo sujeto a la sede, únicamente en la sede, y frente a esa decisión ya no hay un recurso adicional, salvo que la jurisdicción, salvo que la sede donde se pretende impugnar lo conceda, ¿no? Pero eso se tiene que hacer, digamos, en caso por caso. Otra pregunta, preguntan que si los pueblos y comunidades indígenas pueden acudir en arbitrajes en contra de empresas mineras que contaminan el ambiente. Es posible, existen antecedentes, sí existen antecedentes frente al Estado peruano, por ejemplo, o incluso en el caso de Venezuela también. Hay casos de arbitraje llevados en ciertas jurisdicciones, por ejemplo, en contra de empresas canadienses, que son empresas mineras que generalmente invierten en nuestro país. Pero aquí habría que considerar efectivamente que exista una cláusula arbitral. Ahí cuando estamos hablando de inversionistas, estamos hablando de un arbitraje de inversión y las obligaciones de un Estado están previstas en tratados generalmente bilaterales. Por ejemplo, en este caso, si son empresas canadienses, debe existir un tratado bilateral entre Canadá y Estados Unidos que prevea cuál es el tratamiento que debe darse a los inversionistas y qué tipo de acciones podrían traerse por parte de la comunidad. Muchas gracias, maestra. Tengo una pregunta yo que le formulo. Entonces, la figura del arbitraje, ¿esta figura del arbitraje nace al mismo tiempo que los órganos de impartición de justicia? ¿Nace posteriormente? Formulo esta pregunta en atención a lo que comentaba, que ya el Código de 1888 de don Porfirio Díaz ya aludía al arbitraje, ¿no? Sí, desde mi punto de vista sí surge como una figura, digamos, a la par, ¿no? de la función jurisdiccional y con miras también a resolver este tipo de problemas, ¿no? O a promover la inversión, porque precisamente jurisdicciones como la nuestra se caracterizan o se dicen ser pro arbitraje y eso significa que básicamente tienen un marco regulatorio que permite que el arbitraje se lleve a cabo sin intervención judicial y que un laudo pueda ejecutarse. Maestra, estoy revisando el Facebook, hay muchas felicitaciones. Mapa Gufa
le manda saludos desde la ciudad del Carmen, Campeche. Jocelyn Juárez ya preguntó qué tan costoso es un arbitraje, cómo determinan los costos, pero Lady Sánchez Ramírez dice, ¿las cláusulas compromisorias se pueden utilizar en cualquier tipo de acuerdos de las diferentes ramas del derecho? ¿O solamente es en derecho mercantil y en laboral? Esa es la pregunta. Básicamente en derecho mexicano es solamente en derecho mercantil, en temas también de propiedad intelectual. En cuestiones de derecho laboral en México no podría someterse a arbitraje porque no es una materia arbitrable. Y por supuesto lo que no es arbitrable pues son temas de familia y temas de derecho penal. Qué interesante. José Luis Adalberto Pérez Becerra le manda saludos, dice, muy buen conversatorio. Gracias, maestra Frida Altamirano, así dice. Mariana Yáñez, un tema muy interesante, gracias por su exposición, maestra Frida. Ponciano Chávez le manda saludos, muy amable, muchas gracias por su exposición. Gracias. La felicitan, Citli Ruiz, amiga de Alegatos de Apertura, muchas felicitaciones a los ponentes, yo sé que la felicita a usted, yo nada más estoy aquí haciendo unas preguntas, quien está exponiendo es usted. Es un gusto escuchar Alegatos de Apertura cada jueves, y es que el jueves pasado tuvimos un conversatorio sobre medio ambiente y no tuvimos Alegatos de Apertura, pero este jueves ya estamos retomando esta actividad con usted, querida maestra. José Ramiro Roel Paulín, excelentes exposiciones y muchas felicidades y gracias por compartir su conocimiento y experiencia. Saludos cordiales desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias. Hay otra pregunta, pero ya está contestada. Si una de las partes le preguntan, no está conforme con el auto arbitral, en vez de impugnar puede acudir ante algún órgano jurisdiccional para instaurar el juicio. No, ahí sí ya no. Ahí es justamente esta parte, ¿no? Se opta por uno o por otro. O sea, sí No podemos brincar. No. No, porque pues, el acuerdo de arbitraje en el fondo y en principio, pues es básicamente que lo pactado debe cumplirse, ¿no? Y las partes actuaron de buena fe y se sometieron a designar un foro exclusivo, en este caso el foro arbitral, para resolver su controversia. No se puede traer la misma controversia entre las mismas partes a un juicio una vez que ya estuvo resuelto por arbitraje. Y hay otra pregunta que creo que está en el mismo sentido. Uh-huh. El arbitraje, y así dice, camina al mismo tiempo que otros mecanismos o acciones jurisdiccionales. Me imagino que si se puede interponer al mismo tiempo, se puede resolver una controversia en arbitraje, pero al mismo tiempo se puede ejercitar alguna acción penal o alguna acción ante algún tribunal administrativo, etcétera. Si puede hacerse eso. Frente a bueno, yo creo que una acción penal sí podría iniciarse de manera paralela, pero en realidad frente a un acuerdo de arbitraje, a pesar de que el juez de la sede pueda seguir analizando si la cláusula es válida, eficaz y de posible ejecución, el arbitraje continúa. Y eso es interesante porque no se van a llevar, puede llevarse un procedimiento paralelo en tribunales, sin embargo, el arbitraje va a seguir. Es una instancia que puede continuar. Es muy interesante, maestra, y yo le agradezco mucho que usted nos haya compartido en esta tarde todas estas visiones sobre el arbitraje. Y en Alegatos de Apertura y en Viernes de Jurisprudencia nosotros queremos acercar del mejor de los sentidos estas materias, estos temas, a la comunidad jurídica mexicana. Viernes de Jurisprudencia es una página que tiene aproximadamente 130,000 seguidores y que constantemente está buscando compartir conocimiento, generar actualización. En Viernes de Jurisprudencia se han trabajado seminarios de amparo, materia penal, entre otros, y hoy hemos pensado que pidiéndole el apoyo a usted podríamos compartir esta visión sobre los arbitrajes. Natalia María Telles Moncada le pregunta a usted si podría recomendarnos bibliografía respecto al arbitraje. Maestra, por favor.
Sí, un libro que a mí en lo particular me gusta mucho es un libro escrito por el doctor Emilio González de Castilla, que es Legislación de Arbitraje Comentada, porque vienen descritas todas las disposiciones del Código de Comercio que aplican y adicionalmente vienen los criterios jurisprudenciales, ¿no? Entonces es como tener estas dos visiones. ¿Cuál es la norma en arbitraje y cuál ha sido la interpretación de los órganos jurisdiccionales? Y de la bibliografía básica, yo recomendaría un libro que es Redfern and Hunter sobre arbitraje comercial internacional y el libro también del autor Gary Bourne, en donde nos da como los principios del arbitraje. Muchas gracias, maestra. Estamos llegando casi al límite de nuestro tiempo y yo solo quiero pedirle que en esta etapa final usted nos envíe para las amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia y de Alegatos de Apertura un mensaje final sobre este tema. Definitivamente debe verse al arbitraje como una figura que permite continuar operando y continuar realizando operaciones comerciales. En un mundo globalizado y en un mundo virtual como en el que estamos viviendo actualmente, el arbitraje es sin duda el mecanismo más eficiente y más eficaz para resolver cualquier tipo de disputa y continuar en el mundo de los negocios. Gracias, maestra, por compartir esa visión y esa convicción. Y en estos días, pues tenemos que utilizar todas las herramientas a nuestro alcance y también las empresas que se dedican a las actividades comerciales, etcétera, pues pueden utilizar esto y es importante que nuestras amigas y amigos de la comunidad jurídica de Viernes de Jurisprudencia pues conozcan también estos caminos. Generalmente estamos trabajando temas de amparo penal, la materia civil e incluso ahora que estamos en presencia de la nueva materia del nuevo juicio laboral, pues ya empezaremos a estar trabajando sobre la materia laboral y por eso estamos muy contentos de que en esta tarde-noche, nos haya usted acompañado para platicar sobre el arbitraje, sobre esta figura tan interesante y quiero decirle y reconocer que tan desconocida también, por lo menos en lo que a mí se refiere. Esto es un primer acercamiento porque además esta materia no existe como tal dentro de las currículas, dentro de la lista de materias de las universidades, ¿verdad, maestra? ¿Usted consideraría No, también que hay que incorporar esto dentro de nuestras universidades? sin duda, pues yo tomé la clase allá en un apartadito de Derecho Mercantil 2, ¿no? Ahí, y algunas universidades tienen la materia de solución alternativa de conflictos, en donde abordan por igual mediación, conciliación y arbitraje. Mi formación es de arbitralista, así que yo siempre me inclino por el arbitraje y definitivamente creo que sería una materia sumamente interesante para un curso Muchas completo. gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy interesante y entonces aprovecho para darle las gracias a nombre de la comunidad jurídica de Viernes de Jurisprudencia en este programa Alegatos de Apertura. Y si me permiten un segundo, quisiera señalar que a nuestra comunidad jurídica que tenemos a la venta este libro que escribí yo y lo tenemos en nuestras oficinas de litigio estratégico indígena. Ya lo hemos estado difundiendo en las redes, Litigio Estratégico para el Cambio Social en México. Si alguien quiere adquirirlo, ya están por terminarse los ejemplares, tenemos unos cuantos más, al 951-117-3600. Ya no me resta más que decirles, amigas y amigos de Alegatos de Apertura y de Viernes de Jurisprudencia, que nos vemos el próximo jueves a las 18 horas con otro tema muy interesante, al igual que el que hoy hemos escuchado con la maestra Frida, y la próxima semana seguiremos platicando sobre algún tema novedoso. Nos encontramos entonces, agradecemos a Jurista del Futuro y nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.